Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Adrián Medrano patrocina esta reacción. Falling in Reverse es la banda y la canción Last Resort. Así que, bueno, no tengo ni idea. Es decir, grupo nuevo en la oficina, así que no tengo la más absoluta ni remota idea de lo que trae Yo aquí Adrián. tampoco. Bueno, pues veremos. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Vamos allá. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. This is my last resort. Cut my life into pieces. Erase my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong or it be right if I took my life tonight? Chances are that I might. Mutilation out of sight, and I'm contemplating suicide. I'm contemplating suicide. 'Cause I'm losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. I am fine. I never realized I was spread too thin till it was too late and I was empty within, feeding on chaos and living in sin. Downward spiral, where do I begin? Ey. Espera, 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 espera. Ese grave no me lo esperaba. Em, ha comenzado. Es un cover, ¿eh? Me tiene muy de- desconcertado. es un cover de Papa Roach. Es un cover. No tengo aquí indicado que era un cover, pero bueno, si tú lo Pues ya te dices. lo digo yo, Last Resort es de Papa Roach esa canción. Ese. Además, bastante movida de nu metal y... Ajá. Bien, bien, perfecto. y Pues se me está haciendo raro escucharla en este tono. Es alucinante, ¿eh? Porque además es muy movida, es muy, mucha guitarra, muy... a mí me Y está escucharla dejando. aquí con los violines y el piano y así tan calmadita, Sí, es todo muy me está desconcertante, gustando. porque, bueno, para Yo empezar, estoy esperando que en cualquier momento suelte un berrido ahí claro, y acelere la música. el primer plano así del revés y luego poniéndose del derecho me ha recordado un poquito, A pues, origen, a Origen, efectivamente. Después él, a pesar de tanto tatuaje y tal, em, tiene como un aspecto un poco andrógino. Es decir, si no llega a cantar y me lo ponen sin sonido, no tengo claro si era un chico o era una chica. Aparte, luego la parte instrumental de instrumento de, en este caso de cuerda, de- están vestidas como si fueran estatuas. estatuas, tal vez época. Claro que así con las capuchas pueden ser de muchas épocas, ¿no? Puede ser desde la época griega, puede ser incluso en Roma también iban las mujeres con vestidas y ataviadas
dependiendo de la ocasión con capuchas, pueden ser vestales, pero bueno, llevan más descubiertas, creo yo. Pero ese gris, la apariencia que tienen es de estatuas vivientes. Sí. Mm, es un mundo, esto ya es posapocalíptico, evidentemente esta ciudad está abandonada, se está cayendo a pedazos y bueno, está ahí cantando con muy buen sentimiento, muy afinado, una voz bastante bonita, un rango bastante amplio. Va combinando, por un lado, una voz suave, ¿no? Así en algunos versos casi casi está hablándote. Va creciendo emocionalmente, ¿no? Tiene un vibrato interesante. Ujú. Y bueno, no sé después si romperá, como tú dices, si es una versión y tú la has escuchado con guitarrazos, creo yo, que en algún momento de clímax romperá la canción. Claro, em, el tema que tú dices tiene que ser de hace tiempo, ¿no? Pues, mira, la he puesto aquí que está subtitulado en español. Mm. Toma, te lo voy a pasar, ¿eh? No, no pasa nada. Es decir, tú tira Sí, adelante. sí, no, tiene años, tiene años. Si no es de los 90 de finales, es de los 2000 Ujú. de Vale. principios. Es muy de la época de... Decimos los 2000 como si fuera hace poco, ¿verdad? Y hace 25 años. Por eso te digo. Es Tenemos muy la, del estilo de Offspring y Green Day y esta gente. claro, es curioso porque cuando nosotros hablamos de los 2000 es como si fuera hace poco tiempo y hace 25 años. Para nosotros hace tiempo son los 80 y hace 40 años. Qué lástima de nosotros. Vale, bueno, Además de pues verdad, ¿eh? sí, 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 sí. Bien, bueno, Y la letra la es... letra es un grito de auxilio, diría yo, ¿no? Me importa una mierda cortar mi brazo y desangrarme. Sí, porque Tienes aquí una... es que claro, Es mi último recurso, ¿eh? es que aquí hace alusiones a la desesperación emocional, a las ideas suicidas, al sentimiento de estar totalmente desconectado del mundo. Y claro, hay que ver cómo llega el protagonista hasta este punto, ¿no? Se supone que, bueno, es un cúmulo de todo, ¿no? De problemas familiares, sensación de abandono, falta de apoyo emocional, relaciones rotas, fracaso personal. Bueno, básicamente el mundo en el que lo vemos no es el mundo real, sino es que su mundo se desmorona. Ese sería, ¿no? La analogía. Es que además es dura de narices. No sabía yo que iba de esto. Claro. Mm. Pues es, Tú fíjate que dice, si me suicido, ¿te importaría? Si me tiro por la ventana, estoy perdiendo la vista, perdiendo la mente y a nadie le importa. Madre mía, es dura la letra, ¿eh? Y es encima dura. tocarla así tan melancólico, porque la otra tiene más marcha y Mm. como somos aquí, lo del inglés no se estilaba, pues tú fíjate que no pensaba, me ha pasado ya con varias canciones, que no sabía ni de qué iba la letra. Pensaba que era de otra cosa totalmente distinta y mira, Claro que a lo mejor el ritmo de la canción no va tanto, es decir, no te da pistas sobre claro, lo que va la letra. efectivamente. Vale, vale, vale. Bueno, pues venga, vamos a reconectar. Downward spiral, where do I begin? It all started when I lost my mother. No love for myself and no love for another. To find a lover at a higher level, finding nothing but questions and devils. 'Cause I'm losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Losing my sight, losing my mind.
Buah. La canción ahí, si estás solo en el mundo, eres el último hombre vivo. Bueno, yo creo que es su mundo interior. Sí, ya, imagino. Lo que pasa que también es que no sé la situación de él, porque si dice, estoy perdiendo, que he hecho la vista, la mente. Si es una enfermedad degenerativa y, y sabes cómo vas a acabar, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Si tienes ELA o alguna enfermedad de estas, eh, Esa es chunga, ¿eh? ahí hay mucha gente que se suicida, ¿eh? Cuando recibe el diagnóstico de la ELA, por Yo, ejemplo. yo, hombre, al principio, si estás medio bien, pues a lo mejor no, pero cuando ya empiezas a deteriorarte mucho, Claro, es uf, que es la calidad de vida. Mm, yo sé que a todo el mundo le parecerá ahora mismo, porque están bien en los que nos escuchan y les parecerá una idea absurda, pero em, yo que por mi trabajo veo el día a día el deterioro de las personas en sus últimos momentos y demás, no es una idea tan loca, ¿eh? Es decir, porque hay personas que están en unas condiciones que los puedes entender perfectamente de que ya estén o que no quieran terminar así y ahora que todavía están bien, terminar dignamente, o incluso hay gente que está cansada de vivir y es complicado, es un tema muy delicado. Pero lo puedo llegar a entender porque según... Es que llega un momento en que para algunas personas ya no es vivir, ¿sabes? mira, ese O, tema, cuando vivía Freddy, las pues, 2 semanas antes de que se muriera, fuimos a verle y hablando con él, dice, no sé, me decía, no sé si voy a llegar a Navidad. Yo, joder, Alfredo, coño. No, no digas eso, hombre. Si no me veo yo con fuerzas ya. Y yo le dije, digo, mira, yo a morir no le tengo miedo. Yo le tengo miedo precisamente a lo que tú estás pasando. Estar 6 años sufriendo 3 cánceres, que bueno, medía 1,85 y se quedó en 44 kilos o algo así. mm, Era un esqueleto viviente, ya. Y la forma que tuvo de morir, yo creo que se equivocó. Tanto él como Paloma, su mujer, yo creo que se equivocaron y tenía que haberse ido porque murió en casa. El último día tenía que meterse morfina cada media hora. mm. Y, Em, y se fue sufriendo como un perro. Yo luego, posteriormente, hablando con su mujer, con Paloma, digo, dice, si yo sé eso, dice, lo hubiera llevado al hospital. Digo, ¿para qué te esperabas? claro. Bueno, Así que, para los que Freddy, no, donde estés, tío, sí, para los que nos escuchen, Freddy era un amigo nuestro que estaban con nosotros en el podcast de Fórmula 1. Era fanático de Fórmula 1 como pocos. de Eh, Fernando Alonso. conseguisteis que Lo Alonso... consiguió, al final no lo conseguimos del todo, porque nuestra intención era que le hicieran una videollamada, lo que pasa que ¿cómo se llama? Los que cumple, no me acuerdo cómo se llama ahora, Bueno, pero conseguisteis un saludo la de... asociación, sí, sí, Conseguisteis un los saludo de de... la última esperanza o algo así se Claro. llaman y le consiguen en su último, procuran conseguirse los últimos deseos a Sí, los sí, 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 sí. a los Que enfermos terminales y le mandó un le saludo. consiguieron Sí. un saludo de Fernando Alonso que no veas cómo lloraba. No veas cómo lloraba. Cuando me lo enseñó, digo, madre mía. Me puse a llorar yo también, pues imagínate, ¿eh? Y me hubiera gustado llevarle allí al museo de... Si hubiera aguantado,
me lo hubiera llevado allí al Museo Fernando Alonso a ver si ahora en esta fecha que ya acaba la temporada, Mm. que suele irse por allí por el museo y tal, a ver si le... pero no aguantó. No, una pena. Así que, pero Ay, bueno, bueno. David. nos ponemos tontos. Sí, sí. Pues eso, que son temas muy delicados. No sé exactamente al que se refiere la canción, si es físico, si es mental o si literalmente es lo que estamos viendo. Pero bueno, el caso es que hay situaciones límite que llega un momento en que hacen a las personas tomar decisiones que normalmente no harían y que en ese momento pues ni se les ocurriría, pero cuando una persona mm, llega a unos límites o sobrepasa unos límites, mejor dicho, pues bueno, puede ocurrir cualquier cosa. Desde luego es una canción que te hace pensar, así que Adrián Medrano, gracias por traerla. Y nada, nos despedimos ya de la reacción, estamos un poquito hecho polvo, así que nos vemos en la siguiente, amigos. Un abrazo.